Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Elizabeth Antares Pipe, alumna del cuarto año B de la especialidad de contabilidad del Instituto Técnico Superior, SUPE. Mi tema a tratar son los impuestos. Benjamin Franklin en 1779 dijo que en el mundo nada hay seguro salvo los impuestos y la muerte. Desde que empezaron a existir los Los gobiernos han estado ideando formas ingeniosas de recaudar dinero. En lo que es con respecto a la vida bíblica del pasado, José y María viajaron a Belén por razones fiscales. También los ciudadanos chinos ya pagaban impuestos sobre la renta en el año 10 después de Cristo. Hoy los impuestos continúan siendo una de las cuestiones que suscitan más polémicas políticas. Al presidente George Bush se le recuerda aún por la promesa electoral que hizo en 1988 de no pagar impuestos. Varios años después tuvo negatividad con las votaciones porque hubo aumentos de impuestos. Desde los árboles de la civilización, los pueblos han sentido gran aversión a que se les quite el dinero que han ganado con esfuerzo. En el pasado, los recaudadores de impuestos eran bastante más brutales que en la actualidad. En esta época, los campesinos y trabajadores llegaron a venderles a sus esposas e hijas como esclavas si no tenían el valor para poder cancelar sus impuestos. Las quejas por tener que pagar impuestos sin tener a cambio el derecho a influir en las decisiones políticas desencadenaron la firma de la Carta Blanca en Inglaterra en 1215, la Revolución Francesa, el motín del té en Boston en 1773 y la Guerra de la Independencia estadounidense. En casi todos estos casos, los gravámenes eran minúsculos en comparación con los que pagan en la actualidad los ciudadanos de la mayoría de los países. No superaba el 10% y había excepciones ocasionales para hacer frente a los costes de las guerras, algo que no ocurría todos los años. Suiza, que no participa en ninguna guerra, cobra al trabajador un promedio del 30% de su salario en concepto de impuestos. 1. El arte de la tributación. ¿Qué ha cambiado? En la llegada del estado del bienestar y los sistemas de seguridad social en la segunda mitad del siglo XX, al haberse comprometido a pagar por los servicios sanitarios, la educación, el bienestar de los desempleados y los ancianos, la seguridad pública, los estados modernos tienen que gastar hoy una cantidad significativa mayor que antes. Y para ello necesitan recaudar dinero, que son los impuestos. En la actualidad, los gobiernos tienen a su disposición todo un menú tributario del cual elegir. Entre las opciones se encuentran los impuestos sobre las ventas, también conocidos como impuestos ad valorem, que graban en el momento de la compra. Los impuestos sobre la renta del capital. Esto se grava sobre los beneficios de la venta de la inversión que ha aumentado el valor. Los impuestos de las sociedades. Esto se calcula sobre los beneficios de las compañías. Los impuestos de sucesiones que se da sobre el patrimonio heredado. Los impuestos de transmisión de propiedades. Esto es sobre las transacciones de bienes inmuebles. Los impuestos de importaciones y exportaciones, también conocidos como los aranceles. Los impuestos ecológicos. Esto se calcula sobre las emisiones contaminantes. Los impuestos sobre el patrimonio, que esto es, se calcula en base al valor de los activos de las personas físicas. En la mayoría de países tiene poder para imponer gravámenes tanto el gobierno central como los gobiernos locales. El gobierno local
tiende a depender más de los impuestos sobre las propiedades inmobiliarias, mientras que el gobierno central eh, es de los impuestos sobre la renta. Desde mediados del siglo XX, los sistemas tributarios han tenido una doble función: financiar las instituciones que protegen a los ciudadanos, que son el ejército, la policía y los servicios de emergencia, los tribunales y los políticos, y redistribuir la riqueza de aquellos que tienen de sobra a los necesitados. Por lo general, a medida que un país se hace más rico, los impuestos que cobra a sus ciudadanos se incrementan. Vamos a hablar de Smith. Él realizó unas reglas, se puede decir, sobre la tributación. Él propuso unas 4 reglas que son: A. Las personas deben contribuir en porción a su renta. Esto quiere decir que quienes ganan más deben pagar más impuestos. La mayoría de los países cuentan con un sistema tributario progresivo en el que los contribuyentes con mayores rentas pagan impuestos proporcionados más grandes de sus ingresos que los más pobres. Por lo general, los sistemas tributarios progresivos empleados en la actualidad prevén un mínimo exento de cargas fiscales, a partir del cual los contribuyentes empiezan a pagar por porcentajes hasta cierto nivel. Luego, una proporción más alta hasta el siguiente tramo, y así sucesivamente. 2. Tenemos lo que es: los impuestos deben ser ciertos, no arbitrarios, y el momento y la forma. Esto quiere decir que no deben, que los gobiernos no deberían poner impuestos por cualquier cosa. Eso quiere decir que no sean arbitrarios, deben ser de un valor que en verdad se pueda ser alcanzable. Otra regla es: los impuestos deben llegar en el momento oportuno. Esto quiere decir que si es que nosotros alquilamos un bien inmueble, deberíamos pagar cuando ya se devenga. De eso se trata esta regla. La 4ª regla es: los impuestos no deben costar más de lo necesario, tanto para el ciudadano como para el Estado. Esto quiere decir que debemos interferir tan poco como sea posible en las decisiones que los contribuyentes toman en sus vidas. Por ejemplo, resulta muy fácil disuadir a la gente de que trabaje más horas aumentando el tipo impositivo marginal. Esto es, el tipo que tendría que pagar a alguien por trabajar una hora extra. Hablemos de los límites de la tributación. Cuando más altos son los impuestos, mayores incentivos tienen las personas para evitarlos. De esta forma, muchos gobiernos del mundo durante las décadas de 1970 han tenido experiencias de que trabajadores que los trabajadores ya no quieran trabajar horas adicionales, o que si tienen un ingreso mayor al que tengan, si tienen un ingreso mayor que se pase del límite, coger y poner otro nombre, o lo que actualmente se ha hecho es mandar a países fiscales en el extranjero. En esta época en que el dinero puede transferirse a cualquier lugar del mundo con solo presionar un botón, impedir esto último resulta cada vez más difícil, por lo que la mayoría de los gobiernos poco pueden hacer más allá de mantener sus impuestos lo más competitivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los impuestos tienden a acumularse y crecer gradualmente, lo que hace que el sistema se vuelva más complejo e intransigente año a año. William Pitt, el joven, introdujo el primer impuesto sobre la renta que se cobró en Gran Bretaña. Se insistió en que se trataba solo de una medida temporal para pagar las deudas
las guerras napoleónicas. Y es posible que en ese momento de verdad creyera que iba a ser así. Con respecto a nuestros impuestos, pienso que son muy costosos, pero como nos indica aquí, mientras queremos ser un país mejor, se pagan impuestos más grandes, pero no nos damos cuenta que al pagar impuesto sobre impuesto, el país está decayendo porque algunas personas ya no quieren apoyar a las compañías. Eh, También con esto de los impuestos cerramos algunos locales eh, para no pagar impuestos. Esto se hace porque no es que se gane mucho. Entonces, para pagar más de lo que se gana, a veces muchas personas aquí en el Ecuador insisten y cierran sus locales, sus lugares que les daban un ingreso para vivir. En, en lo general, en el año 3000 antes de Cristo, eh, el primer cobro de impuestos fue en Egipto. De ahí fuimos a 1789, que comenzó la Revolución Francesa. Después tuvimos lo que es en 1798, que William Pitt introdujo el primer impuesto sobre la renta en Gran Bretaña. Y en la década de los 1980, eh, cuando organizan y llevan a cabo grandes recortes de impuestos en el Reino Unido y Estados Unidos. Albert Einstein dice, lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta. Y sí, tiene mucha razón esta frase porque el ejemplo del impuesto a la renta es aquí en el Ecuador. A veces nosotros como personas naturales que ganamos 1.100, $1.200, tenemos que pagar un impuesto porque no llegamos a, no, porque pasamos del nivel, se puede decir entre comillas, del nivel de vida. Ganamos mucho mejor y no es así. A veces pensamos que con los 1.200 o 1.500 que ganan mensuales se puede vivir bien y no nos damos cuenta que la canasta básica son los $700. Entonces, es muy difícil de entender los impuestos por la renta, que es muy complicado. Es muy complicado de entender porque se paga un impuesto a algo que tú estás ganando con sacrificio. Porque también con respecto al impuesto a la renta personal, se les pone un porcentaje para que paguen un impuesto, ya no es de los ingresos menos los gastos, ahora es que paguen un porcentaje sobre las ventas que hayan realizado durante el año. Entonces, sí, en verdad se puede vender, pero también se gasta y eso no consta, no toman en cuenta en esto de lo que es. Entonces, son algunos impuestos muy complejos de entender, como les indicaba el impuesto a la renta, también el impuesto, el IVA, que hay a veces sube y baja. Entonces, todos los impuestos son difíciles de entender, pero el que más difícil es el impuesto a la renta por ciertos porcentajes, por ciertas limitaciones que ponen en, en cómo calcular. Entonces, esto es lo que yo he entendido, he podido hablar. Eh, Gracias, ingeniero, por hacer
por todo. Gracias por su atención y buenas tardes. Buenos días, ingeniero.